Señor.
Y son las 7 en punto de la noche. Hoy, el lunes, el 17 de agosto. Vamos a empezar con otra edición de una nueva semana con el Señor. Abre tu corazón esta noche, acompáñeme desde ahora hasta las 9 de la noche, horario local aquí en Holanda, para recibir todo lo bueno que Dios tiene reservado especialmente para ti. Abre tu corazón, pon tu mano a tu corazón y dice: Abba, Padre, háblame, tócame esta noche, enséñame, porque yo, tu hijo, te estoy escuchando. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. En la mansión que Cristo está, allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor que me quebrante el corazón. Perfecto amor encontraré en la mansión del Salvador. Perfecta paz allí tendré, mejor que la que gozo hoy. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Entonces sí, yo gozaré de toda la felicidad, y ya con Cristo reinaré por toda la eternidad. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Diré que no hay tribulación. Una nueva semana con el Señor,
Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Todo a Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel para siempre. Quiero amarle y agradarle solo a él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, a sus pies postrado estoy. Los placeres he dejado y les sigo desde hoy. Yo me rindo a él. Yo me rindo a él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a él. Yo me rindo a él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, quiero serle fiel. Yo me rindo, serle En el monte Calvario se alzó una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siento
pues en ella llevó mi pecado y mi mal, y allí al fin salvación conseguí. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él llevaré. Y algún día, feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará. Qué bella canción en el Monte Calvario. Y fue ahí, en el Monte Calvario, donde el sangre preciosa de Jesús fluyó. Fue ahí, en el Monte Calvario, donde Jesús tomó nuestros pecados y también tomó el castigo que es eminente al pecado. Por eso esa noche podemos ir a ese Monte Calvario, donde fluyó la sangre de Jesús, diciendo: lávame, lávame, oh mi Señor, mi Salvador, lávame en tu sangre preciosa y hazme limpio de nuevo. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor.
bella canción. Lávame en tu sangre. Bienvenido esta noche a otra edición de una nueva semana con el Señor. Si estás acompañándonos en esta plataforma, estás en un buen lugar, porque aquí, en esta plataforma, la presencia de Dios es eminente. Aquí es donde puedes encontrar esperanza. Es aquí donde puedes encontrar la misericordia de Cristo. Por eso esta noche, abre tu corazón y acompáñame. Y juntos, tú y yo, vamos en la presencia de nuestro Señor y nuestro Salvador, Cristo Jesús. No importa cómo tu vida es en este momento. Cristo te está esperando con las manos abiertas, diciendo: mi hijo, mi hija, te estoy esperando. Ven y recibe mi misericordia. Vamos juntos en oración en la presencia de Cristo Jesús. Te invito para que repites mis palabras o para que las escuches con fe. Señor Jesús, gracias por tu misericordia que recibimos cada día de nuevo. Te agradecemos por este nuevo día que hemos recibido y también por la nueva semana que ha empezado hoy para nosotros. Te pedimos tu bendición, te pedimos tu protección y te pedimos tu misericordia para aquellas personas que esta noche están pasando por tribulaciones, por esas personas que esta noche están experienciando los afectos de enfermedad o de maleza. Esta noche proclamamos en tu nombre santo que la semana que está por delante será una semana bendecida, una semana en la cual vamos a ver tu gloria, una semana en la cual vas a obrar maravillosamente. Te pedimos para las personas que están enfermos, para que pongas tus manos milagrosas sobre sus vidas, para que puedan recibir sanación divina, para que puedan recibir también una mejor calidad de vida, a pesar de las circunstancias de salud. Y te pedimos esta noche también tu misericordia para todas esas personas que todavía están andando por las tinieblas, en la oscuridad. Te pedimos para que extiendes tus manos a ellos y cógelos por sus manos y tráelos muy, pero muy cerca de ti, para que puedan experienciar tu amor, tu misericordia y tu gracia, para que puedan experienciar también cómo es andar en la luz. Y te pedimos para que seas una fuente inagotable de nuevas esperanzas, de consuelo y de ánimo para todas las personas que esta noche nos están acompañando, pero están pasando por un periodo de desánimo, un periodo de tristeza. Estamos convencidos que esta noche todas esas corazones van a ser tocados y van a recibir el consuelo y la paz que solo tú, Señor Jesús, Rey de Reyes, puede dar. Te agradecemos también por la oportunidad que tenemos esta noche de nuevo para hacer este programa, que vamos a dedicar únicamente y completamente a ti,
Te damos la gloria y el honor. Y exaltamos tu nombre sobre todos los nombres. Porque tú eres el Rey. El Rey sobre todos los reyes. El Rey del universo. El Príncipe de paz. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que vas a hacer esta noche, durante esta transmisión. Gracias por todos los corazones que vas a tocar. Gracias por todas las almas que esta noche van a ser salvos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y si esta noche tienes problemas de salud o conoces a alguien que está, una persona muy cercana que tiene una circunstancia difícil de la salud, te invito para que proclames junto conmigo las próximas palabras. Señor Jesús, proclama en tu nombre, en este momento, la convicción que tengo, que vas a dar sanación a mí, que vas a dar sanación a mi ser querido. Yo creo que por medio de tus llagas, las heridas, ya mis enfermedades, mi dolor físico y mi dolor mental han sanado. En el nombre de Jesús hago esta proclamación con convicción y con fe. Amén, amén y amén. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga não cristã. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carregar com bendição tá começar aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Er is hoop. Hoop doet leven. Hoop schept verwachtingen. Mensen die hopen blijven volharden in afwachting van wat komen zal. Dit programma helpt je de focus te houden op wat komen zal. De hoop der dingen. Hebreeën 11:1. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Een gospelprogramma vol muziek, getuigenissen, gebed en bijbelstudies. Donderdagavond van 7 tot 9. El verbo
Qué bella canción, no hay nadie como tú. La próxima canción tiene el mismo título, Nadie como tú. Esa noche es bueno para realizarnos que no hay otro Dios que puede igualar al Dios de los ejércitos celestiales, al Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No hay nadie como tú. Es la próxima canción. Nadie como tú, nadie como tú me haces tan feliz, Jesús. Nadie como tú, nadie como tú me haces tan feliz, Jesús. Nunca me apartaré, tu amor me ha contagiado. Nunca me olvidaré de lo que has hecho por mí. Me siento libre en ti, me siento lleno de ti. Ay, en ti, de ti, la razón de vivir eres tú. Tú a mí, me conoces bien, desde el vientre de mi madre. Tu amor es tan grande para mí. Ay, obvio, que Dios me lo bendiga, paisa, tú sabes. Nunca me apartaré, tu amor me ha contagiado. Nunca me olvidaré de lo que haces por mí. Me siento libre en ti, me siento lleno de ti. Ay, en ti, de ti, la razón de vivir eres tú. Tú a mí, me conoces bien, desde el vientre de mi madre. Nadie como tú, solamente tú. Nadie como tú, no te comparo con nada. Nadie como tú, nadie como tú. Sí, y esta noche Dios está viendo. Dios ve todo. Dios está viendo tus circunstancias. Y Dios te está viendo con ojos de amor.
creo en tu palabra y esta iglesia también cree. Necesito ahora tu mano, Señor, de tu unción, de tu mover, para sanar enfermedades. Señor, derrama aquí tu poder. Yo uso autoridad divina, declaro sano a todo el que cree. Yo aniquilo toda maldición, quiebro el yugo de la opresión, expulso toda especie de demonios. En el nombre de Dios vivo de Abraham, yo echo ahora fuera todo miedo. Estoy debajo de una gran unción, penetra ahora hasta las coyunturas, restaura vidas, trae liberación. Yo profetizo en nombre de Dios vivo, sanidad total en tu pueblo hoy. Y estoy usando hoy tu palabra, y dicen que señales las seguirán. Y hoy creemos en tu nombre, y creo en el mover de tu poder. Yo clamo ahora tu nombre, oh Cristo, y el infierno se tiene que doblegar, y reprendemos ahora el
Con gozo, con Camerson Montero. Bueno, por eso le adoro. Camerson Montero, adorando a Papá Dios. Arriba, adorando a Cristo siempre, con el mismo ánimo. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantica ng cristiano. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carregar com bendição tá começar aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Er is hoop. Hoop doet leven. Hoop schept verwachtingen. Mensen die hopen blijven volharden in afwachting van wat komen zal. Dit programma helpt je de focus te houden op wat komen zal. De hoop der dingen. Hebreeën 11:1. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Een gospelprogramma vol muziek,
getuigenissen, gebed en bijbelstudies. Donderdagavond van 7 tot 9. Voor uw trouw zijn wij gekomen. Gracias por estar acompañándonos esta noche en esta plataforma. Te quiero pedir para que abres tu corazón para recibir la palabra, de todas las palabras, la palabra de vida. Sí, la palabra de Dios da vida, es una palabra de vida, es una palabra de esperanza, una palabra de consuelo y también una palabra de ánimo. Y esta noche quiero compartir una reflexión corto contigo. Porque a mí me están preguntando los últimos días varias personas, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando? Hay muchos temblores que están ocurriendo en diferentes partes del mundo. No hace mucho tiempo atrás tuvimos 2 terremotos en la región de La Guaira, en Venezuela. En apenas un minuto, 2 terribles terremotos sacudieron esa región y produciendo una tragedia, produciendo dolor y tristeza para muchos. Tuvimos también 2 temblores en el Caribe. En el Japón también tuvimos temblores. En Alaska. Y una semana atrás tuvimos ese terrible temblor también de una magnitud de 7.5 en la escala de Richter en Colombia, en la región de Cali y Pereira. Y hoy, esta tarde, nos llega la noticia que también en el parte muy lejos en el este de Rusia, también tuvo un terremoto. Y también en California también tuvimos un temblor, pero muy, muy leve, que puso muchas personas el temor al corazón, porque muchos pensaron qué sucedería si fuera el fallo de California, o mejor dicho, el fallo de San Andrés. Muchas ocurrencias, y no estamos hablando de las ocurrencias astronómicas que vemos en los cielos en los últimos días. Estoy solamente hablando de los terremotos. No podemos decir que esos eventos anuncian la venida de Cristo. ¿Y por qué no? Porque todavía tenemos que pasar por la tribulación. No podemos decir tampoco que esos eventos anuncian el arrebatamiento, porque no sabemos el momento exacto. Y si era un anuncio del arrebatamiento, en este momento muchos evangélicos que están debidamente con Cristo ya no estaban aquí en la tierra junto con nosotros. Si no es el tiempo de la tribulación, entonces, ¿qué sería? La Biblia nos enseña que hay un
periodo también que llamamos la pretribulación. Y Jesús también nos habla sobre ese periodo. Un periodo que habrá rumores de guerra. Naciones que van a enfrentar a otras naciones. Y habrá también esos maravillosos ocurrencias en los cielos. Pero todavía no podemos decir que hemos llegado en la tribulación. Pero lo que esos eventos sí nos enseñan es que esos eventos son alerta para cada uno de nosotros que tenemos que prepararnos. Pero primeramente te quiero llevar a un texto que viene del libro de Isaías. En Isaías capítulo 24 leemos en los versículos 17 al 21. Leemos sobre el día de juicio, como Isaías lo recibió en visión de Dios Altísimo. Isaías 24, empezando en el versículo 17. Nos dice, estoy leyendo de la Reina Valeria: terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red. Porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Tiemblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y cayera, y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra. El mensaje de esta noche que te traigo en forma de una reflexión. Los eventos de que todos están hablando esos últimos días, esas últimas semanas, esos temblores que parecen estar aumentando cada día más y más, y que parecen también aumentando en la magnitud. ¿Qué nos quiere decir esos temblores? Como ya dije en el principio, esos eventos no anuncian que estamos en el periodo de la gran tribulación. A cambio, nos anuncian más que estamos en ese periodo que llamamos la pretribulación. Y nos anuncia aún más que Cristo está por venir, que nos debemos preparar. Y nos alerta también que tú y yo, siendo evangélicos, tenemos que tener en el corazón la misericordia para las personas que están pasando por esos eventos y que perdieron todo, que en este momento tiene el corazón
lleno de tristeza por la pérdida de un o más seres queridos. Esos eventos nos quiere alertar que tenemos que orar ahora más que nunca para la paz y para la conversión de la humanidad. Porque nos está acabando el tiempo. Y ya no hay medida que podemos tomar para regresar. Porque el día del Señor, el gran día del juicio, está por llegar. Pero no estamos ya en ese día. Ese día va llegando rápidamente. Pero aún tenemos tiempo para recapacitar, para buscar a Dios, para tener un encuentro con Cristo Jesús. Aún tenemos tiempo, tú y yo, que somos evangélicos, para orar para las personas que todavía están viviendo en las tinieblas, para que van a buscar a Dios, para que van a buscar la salvación. Aún se puede. Es como dice la profeta Joel, aún se puede. Aún podemos, de corazón a corazón, buscar a Dios por medio de su Hijo Cristo Jesús. El versículo 20 del texto que acabamos de leer nos dice que temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. No es mi intención esta noche para darte temor, pero no puedo callar que Cristo está por venir y que los eventos de la tierra que estamos experienciando los últimos, digamos, 1 mes y medio, 2 meses, son alertas para cada uno de nosotros que el tiempo se nos está acabando. Cristo está por venir. Tenemos que decidir ahora si vamos por Cristo y por medio de Cristo reconciliar con Dios o que nos quedamos como en los días de Noé, haciendo nuestras cosas como si fuera nada está ocurriendo, para cuando el día que Dios dice que ahora llegó el día de juicio, el día del Señor, y Cristo baja a la tierra, que nosotros vamos a decir las palabras que podemos encontrar en el libro de Apocalipsis. Cúbrenos, montañas, porque no podemos ver ese esplendor del Señor Cristo Jesús. Porque cuando llegue ese momento que tenemos que decir esas palabras, ya es tarde. Te quiero invitar para en los próximos días que juntos oremos para cada uno que habita esta planeta Tierra, sea tocado en el corazón para buscar
al Hijo de Dios Altísimo. Porque aún tenemos tiempo, pero no podemos demorar. Antes de clausurar, te quiero invitar para que hagamos una pequeña oración. Si esta noche Dios tocó tu corazón y esta noche quieres tener un encuentro con Cristo Jesús por primera vez, o quizás ya una vez has tenido un encuentro con Cristo Jesús, pero por circunstancias de la vida has perdido esa conexión con Cristo, te invito para que esta noche, para que tengas de nuevo un encuentro con Él. Si tú eres una de esas personas, vamos a orar. Tú y yo. Solo tienes que repetir mis palabras o escucharlas con fe, diciendo: Señor Jesús, ten misericordia conmigo y perdóname por las veces que conscientemente e inconscientemente pequé contra ti. En este momento estoy arrepentido por el dolor que mi pecado te ha causado. Por eso te pido, Señor Jesús, esta noche, para que me laves con esa sangre preciosa tuya que fluyó en el cero Calvario. Hazme limpio de nuevo y transfórmame en una nueva creación. Gracias, Señor Jesús, por aceptarme esta noche como un hijo de Dios. Y desde hoy, desde este momento, yo declaro que tú eres mi Señor y mi Salvador. Amén, amén y amén. Vamos por una canción. Y durante esa canción te puedes inclinar, puedes abrir tu corazón, hablar con Cristo Jesús. Si no has orado conmigo, la oración puedes orar con tus propias palabras que vienen de tu corazón durante la canción. Y si has orado conmigo, te invito para que tomes contacto con nosotros. Los números de teléfono salen abajo en la pantalla. Te queremos hablar, te queremos conocer y queremos acompañarte por ese camino que Dios abrió esta noche, especialmente para ti. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible.
nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantica ng cristiano. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carga com bendição tá começar aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Er is hoop. Hoop doet leven. Hoop schept verwachtingen. Mensen die hopen blijven volharden in afwachting van wat komen zal. Dit programma helpt je de focus te houden op wat komen zal. De hoop der dingen. Hebreeën 11:1. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Een gospelprogramma vol muziek, getuigenissen, gebed en bijbelstudies. Donderdagavond van 7 tot 9. Hijo de hombre, ¿puedan estos huesos secos vivir otra vez?
reúne las tropas, de la tierra saldrán, reúne las tropas, reúne las tropas, reúne las tropas para adorar, reúne las tropas, reúne las tropas, reúne las tropas, de la tierra saldrán, reúne las tropas, reúne las tropas, reúne las tropas para adorar, reúne las tropas, reúne las tropas, reúne las tropas, de la tierra saldrán, reúne las tropas, reúne las tropas, reúne las tropas y adorarán. Cuatro vientos, espíritu, sopla en la vida. Estos huesos de los cuatro vientos, espíritu, sopla en la vida. Estos huesos de los cuatro vientos, espíritu, sopla en la vida. Estos huesos de los cuatro vientos, espíritu, sopla en la vida. Estos huesos
Cristo grita, canta aleluya nuestro Dios. Salta, dando vueltas en el aire, danza, locamente para Cristo grita, canta aleluya nuestro Dios. Vamos todo el mundo, conmigo. Y salta, dando vueltas en el aire, danza, locamente para Cristo grita, canta aleluya nuestro Dios. Salta, dando vueltas en el aire, danza, locamente para Cristo grita, canta aleluya nuestro Dios. Antes de comenzar esta canción, quiero compartir algo contigo. Todos tenemos una historia. Hemos pasado por momentos difíciles, noches de lágrimas, puertas cerradas y batallas que parecían imposibles de vencer. Pero cuando Dios entra en nuestra vida, el dolor se transforma en aprendizaje, las heridas en fortaleza y las pruebas en un testimonio de su amor. Si hoy estás escuchando esta canción, recuerda que tu historia aún no ha terminado. Lo que Dios ha hecho en tu vida merece ser contado. Que estas palabras llenen tu corazón de esperanza y te recuerden que cada paso que has dado ha sido acompañado por su mano fiel. Esta canción se llama Mi Testimonio. Yo no olvido aquellos días cuando el miedo me hizo caer, cuando el peso de mis heridas no me dejaba comprender. Caminaba entre preguntas sin saber a dónde ir, pero en medio de la tormenta tu voz me hizo seguir. Y hoy puedo levantar mis manos y hoy puedo volver a sonreír, porque donde hubo lágrimas y llanto, tu amor me enseñó a vivir. Este es mi testimonio de tu gracia y tu poder. Cuando todo parecía perdido, tú me ayudaste a vencer. Este es mi testimonio de lo que hiciste en mí. Tomaste mis noches oscuras y las llenaste de luz sin fin. No fue fácil el camino, muchas veces tropecé, pero en cada desafío tu presencia encontré. Cuando el mundo me decía que no lo iba a lograr, tú abriste nuevas puertas y me enseñaste a confiar. Hoy las cicatrices hablan de milagros que viví. Cada prueba fue una escuela que me acercó más a ti. Este es mi testimonio de tu gracia y tu poder. Cuando todo parecía perdido, tú me ayudaste a vencer. Este es mi testimonio de lo que hiciste en mí. Tomaste mis noches oscuras y las llenaste de luz sin fin. Si alguien escucha
oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba a y alaba a Dios. Y con esta canción, Alaba a Dios, vamos a la clausura de esta transmisión. Vamos por la última canción. Una bella canción también.
Para mí fue un placer, un gozo para poder servirle de esta manera esta noche de nuevo. Mañana a las 11 de la mañana estaré de nuevo con ustedes con la proclamación Empapiamiento. Comienza un día nuevo con Señor. Pues la invitación es para mañana, para que tú y yo estamos de nuevo en esta plataforma, unidos en el Espíritu, con un corazón lleno de alegría, lleno de gratitud, para dar gloria y honor al nombre, sobre todos los nombres, el nombre de Cristo Jesús. Gracias por haber acompañado desde las 9 de la noche hasta las 7 de la noche, hasta ahora que son casi las 9. Aquí en Holanda estamos transmitiendo desde la ciudad de Utrecht. Gracias y vamos por la última canción diciendo chao, 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 chao. Libérame, Señor, y quita un mensajito que me llegue al corazón. Que sea alfanumérico o que sea de voz, pero que sea solo